En las primeras horas del 23 de abril de 2024, mientras Roma despertaba entre susurros de expectación, un hombre cuyo nombre real había permanecido en las sombras durante décadas se preparaba para convertirse en el Papa León XIV. Lo que el mundo no sabía es que su elección no había sido una coincidencia, sino el resultado de una conspiración que había comenzado 30 años atrás. Las cúpulas doradas del Vaticano brillaban bajo la primera luz del alba, reflejándose en los mosaicos antiguos mientras las campanas repicaban solemnemente. En el interior de una celda austera del Palacio Apostólico, un hombre de 68 años, de complexión delgada pero mirada penetrante, se arrodillaba ante un crucifijo de madera. Sus manos temblaban ligeramente mientras rezaba. La luz dorada del amanecer iluminaba su rostro, revelando cicatrices sutiles que hablaban de una vida que había conocido el sufrimiento. Giuseppe Maria Benedetti había llegado al Vaticano en 1994 como un simple sacerdote de la periferia de Nápoles. Nadie podría haber imaginado que aquel joven de 48 años, marcado por una infancia de pobreza extrema en los barrios más peligrosos de la ciudad, llegaría a ocupar la silla de Pedro. Pero había algo en su mirada que hablaba de una determinación férrea forjada en el fuego de la adversidad. El cardenal Camerlengo recorría los pasillos del Vaticano con paso apresurado. Sus zapatos resonaban contra el mármol centenario mientras se dirigía hacia la celda del hombre que sería León XIV. Los frescos de Rafael observaban en silencio este momento histórico. En las calles empedradas de los Quartieri Spagnoli de Nápoles, en 1976, un Giuseppe adolescente caminaba entre tendederos de ropa y niños jugando al fútbol. Su sotana negra contrastaba con el caos colorido del barrio. Se detenía ante una puerta verde descascarillada y tocaba suavemente. Maria Benedetti había criado a su nieto Giuseppe después de que sus padres murieran en un accidente de tráfico cuando él tenía apenas 12 años. Esta mujer, que había limpiado casas durante 60 años para sobrevivir, vio en los ojos de su nieto algo que la inquietaba y la fascinaba a la vez, una sed insaciable de justicia que rayaba en la obsesión. En el interior del pequeño apartamento napolitano, la anciana de cabello blanco abría la puerta. Su rostro se iluminaba al ver al joven Giuseppe. La habitación era humilde pero llena de imágenes religiosas y el aroma de café napolitano. La anciana servía café mientras Giuseppe, ya seminarista, le contaba sobre sus estudios. Sus gestos eran delicados, la forma en que sus ojos se encendían cuando hablaba de los pobres, de los olvidados. Había algo hipnótico en su voz, una cadencia que sugería un poder persuasivo nato. Durante sus años de formación en Roma, Giuseppe desarrolló una teología que sus profesores encontraban perturbadora. Sostenía que la Iglesia había traicionado su misión al aliarse con los poderosos y que era necesaria una revolución silenciosa desde dentro. Sus tesis sobre la Iglesia de los últimos causaron tal revuelo que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe solicitó una investigación. En la Universidad Gregoriana de Roma, en 1981, las aulas estaban llenas de futuros sacerdotes estudiando teología. Giuseppe, ahora de 25 años, destacaba entre sus compañeros no solo por su brillantez académica, sino por sus ideas radicales sobre la Iglesia y su papel en el mundo moderno. En una biblioteca antigua, Giuseppe debatía acaloradamente con otros seminaristas. Sus argumentos eran apasionados, casi proféticos. Hablaba de una Iglesia que debía despojarse de sus riquezas, que debía caminar con los crucificados de la historia. Algunos lo escuchaban con admiración, otros con temor. El día de su ordenación, Giuseppe hizo 2 juramentos. Uno, público, de servir a Dios y a la Iglesia. El otro, secreto, pronunciado en silencio mientras el óleo sagrado mojaba su frente, dedicar su vida a transformar la Iglesia desde dentro, cueste lo que cueste. Este segundo juramento, que nadie más escuchó, definiría el resto de su existencia. En la Basílica de San Juan de Letrán, Roma, 1984, la ceremonia de ordenación sacerdotal se desarrollaba con toda la solemnidad tradicional. Giuseppe se postraba ante el altar mientras el obispo colocaba sus manos sobre su cabeza. Pero había algo en su expresión que sugería que estaba pensando en algo más que en las palabras rituales. Después de la ceremonia, Giuseppe caminaba solo por las calles de Roma. Observaba a los mendigos, los inmigrantes, los olvidados que dormían en los portales de las iglesias más ricas del mundo. Su puño se cerraba lentamente. Giuseppe pidió específicamente ser destinado a la parroquia más difícil de Nápoles. Durante 10 años, entre 1985 y 1995,
transformó San Gennaro en algo que Roma veía con profunda desconfianza, una iglesia donde los últimos eran realmente los primeros. Pero su método era tan radical que comenzó a atraer la atención de personas muy poderosas. La parroquia de San Gennaro, en los Quartieri Spagnoli de Nápoles, en 1985, parecía más un refugio para desesperados que un templo. Giuseppe, ahora padre Benedetti, celebraba misa en una iglesia cuyos bancos estaban llenos de prostitutas, drogadictos, madres solteras y ancianos abandonados. Durante una homilía, Giuseppe predicaba con una intensidad que rozaba el éxtasis religioso. Hablaba de Jesús como un revolucionario, como alguien que vino a derrocar el orden establecido. Sus palabras electrizaban a la congregación, pero también llegaban a oídos de informantes que reportaban directamente al Vaticano. En esa recepción, Giuseppe conoció al cardenal Alessandro Torretti, secretario de Estado del Vaticano, y uno de los hombres más poderosos de la Iglesia. Lo que comenzó como una conversación casual sobre teología se convirtió en algo que cambiaría el curso de ambas vidas. Torretti vio en Giuseppe algo que había estado buscando durante años, la pieza final de un plan que llevaba gestando desde los escándalos financieros de los años 80. En el Palacio del Quirinal, Roma, en 1993, se desarrollaba una recepción oficial donde se mezclaban políticos, empresarios y altos prelados de la Iglesia. Giuseppe, invitado por su creciente reputación como el cura de los pobres, se sentía como un pez fuera del agua entre tantos trajes caros y joyas. En un balcón privado del palacio, Torretti y Giuseppe conversaban mientras observaban las luces de Roma. Había algo conspirativo en su conversación. Torretti hablaba en voz baja, casi susurrando, mientras Giuseppe escuchaba con una expresión que mezclaba fascinación y cautela. La Iglesia necesita una revolución, padre Benedetti, pero no desde fuera, sino desde el mismo corazón del poder, le decía Torretti. Torretti le confesó algo que pocos en el mundo sabían. Existía un grupo de cardenales reformistas que llevaban años preparando una transformación radical de la Iglesia. Necesitaban a alguien que viniera desde abajo, alguien que tuviera las credenciales morales para enfrentar a los sectores más conservadores. Giuseppe era el candidato perfecto, pero había un precio que pagar. En los jardines del Vaticano, al amanecer del día siguiente, Torretti y Giuseppe caminaban entre los rosales mientras los primeros rayos de sol iluminaban la Basílica de San Pedro. El encuentro tenía la solemnidad de una conspiración sagrada. Los dos hombres se detuvieron junto a una fuente antigua. Torretti sacó un documento de su sotana y se lo entregó a Giuseppe. Era un plan detallado de 30 años para infiltrar las estructuras de poder de la Iglesia. Giuseppe lo leyó con expresión cada vez más grave. Tendrás que convertirte en alguien que no eres. Tendrás que jugar el juego de la política vaticana mejor que nadie. ¿Estás dispuesto a vender tu alma para salvar la Iglesia?, le preguntó Torretti. Giuseppe aceptó la propuesta de Torretti, pero con una condición: mantendría su esencia interior intacta mientras desarrollaba la máscara perfecta del político eclesiástico. Durante los siguientes 5 años, se convirtió en un maestro de la diplomacia vaticana, ganándose la confianza de conservadores y progresistas por igual. Era una actuación tan perfecta que ni él mismo sabía ya dónde terminaba la máscara y dónde comenzaba el hombre real. En la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, en 1994, Giuseppe, ahora con un aspecto más refinado y diplomático, impartía clases de teología moral. Sus estudiantes lo admiraban, pero algo había cambiado en él. Su radicalismo juvenil se había transformado en una astucia calculada. En su despacho universitario, Giuseppe recibía una sucesión de cardenales influyentes. Con cada uno adoptaba un tono diferente, una perspectiva que reflejaba exactamente lo que cada visitante quería escuchar. Era un camaleón perfecto, y cada transformación lo acercaba más al poder supremo. En 8 años, Giuseppe había escalado desde un simple párroco napolitano hasta convertirse en uno de los diplomáticos más respetados del Vaticano. Su especialidad era resolver los conflictos más delicados, aquellos que requerían una combinación única de astucia política y autoridad moral. Pero cada éxito lo alejaba más del hombre que había sido, y más cerca del abismo que lo esperaba. En la Secretaría de Estado del Vaticano, en 2002, Giuseppe, ahora Monseñor Benedetti, trabajaba directamente bajo las órdenes de Torretti. Su oficina estaba llena de documentos confidenciales, y su agenda repleta de reuniones con embajadores, nuncios y líderes religiosos de todo el mundo. Giuseppe trabajaba hasta altas horas de la noche, rodeado de documentos sobre crisis internacionales. Su rostro estaba iluminado solo por la lámpara del escritorio. Sus ojos reflejaban una soledad profunda, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros.
La consagración episcopal de Giuseppe fue interpretada por muchos como el reconocimiento papal a su brillante carrera diplomática. Lo que no sabían es que formaba parte de un plan meticulosamente orquestado. Cada paso había sido calculado, cada alianza construida con un propósito específico. Giuseppe ya no era solo un hombre, se había convertido en un proyecto, en la culminación de una estrategia que había comenzado décadas atrás. En la Basílica de San Pedro, en 2005, la ceremonia de consagración episcopal de Giuseppe se desarrollaba con toda la pompa vaticana. Ahora obispo Benedetti recibía la mitra y el báculo pastoral de manos del mismo Papa, pero había algo inquietante en su expresión, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Durante la ceremonia, Giuseppe intercambiaba miradas significativas con varios cardenales presentes. Era evidente que existía una red de complicidades que iba más allá de lo que el protocolo oficial sugería. La conspiración estaba en marcha. La púrpura cardenalicia llegó más rápido de lo que incluso Torretti había previsto. Giuseppe había demostrado ser tan eficaz en sus misiones diplomáticas que su promoción se volvió inevitable. Pero con el poder llegaron también las tentaciones, y empezó a descubrir que la corrupción en el Vaticano era aún más profunda de lo que había imaginado en sus años de juventud revolucionaria. En el consistorio ordinario público de 2012, el Papa anunciaba la creación de nuevos cardenales. Cuando pronunció el nombre Giuseppe Maria Benedetti, la reacción en el aula fue de sorpresa y admiración. Giuseppe, ahora de 56 años, se había convertido en uno de los purpurados más jóvenes del colegio cardenalicio. En su nueva residencia cardenalicia, Giuseppe contemplaba Roma desde su ventana. La ciudad eterna se extendía ante él como un tablero de ajedrez, y él se había convertido en una de las piezas más poderosas. Pero la soledad en sus ojos sugería que el precio del poder estaba siendo más alto de lo que había anticipado. Durante sus primeros años como cardenal, Giuseppe utilizó su posición privilegiada para investigar las redes de corrupción que había visto crecer durante décadas. Lo que descubrió lo llenó de horror y determinación a partes iguales. Una red de encubrimiento de abusos sexuales, lavado de dinero y alianzas con organizaciones criminales que llegaba hasta los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica. En el Archivo Secreto Vaticano, a medianoche de 2015, Giuseppe, usando su nuevo acceso como cardenal, se adentraba en las profundidades de los archivos más clasificados del Vaticano. Sus pasos resonaban en la oscuridad mientras buscaba documentos que confirmaran sus sospechas más terribles. Bajo la luz de una pequeña lámpara, Giuseppe examinaba documentos que revelaban las conexiones más sórdidas entre el Vaticano y el mundo criminal. Sus manos temblaban mientras leía testimonios de víctimas silenciadas y transferencias financieras sospechosas. Su expresión mostraba horror y determinación creciente. El encuentro entre Giuseppe y Torretti esa noche fue el punto de inflexión en la conspiración que había comenzado más de 20 años atrás. Giuseppe había descubierto que su mentor no era el reformista que pretendía ser, sino parte del mismo sistema corrupto que supuestamente querían destruir. La traición fue tan profunda que cambió para siempre la naturaleza de su misión. En los apartamentos privados del cardenal Torretti, en 2016, los dos hombres se enfrentaban en una conversación que definiría el futuro de ambos. La tensión era palpable mientras Giuseppe confrontaba a su mentor con las evidencias que había descubierto. La conversación se volvía cada vez más intensa. Torretti intentaba justificar sus acciones hablando de el mal menor y la necesidad de trabajar dentro del sistema. Giuseppe lo escuchaba con una mezcla de dolor y furia que transformaba su rostro habitualmente sereno. «Me prometiste una revolución, Eminencia, pero lo único que hemos hecho es perfeccionar la mentira», le decía Giuseppe. En esa capilla silenciosa, Giuseppe tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia. Continuaría con el plan original, pero esta vez sin aliados, sin cómplices, sin red de seguridad. Se convertiría en papa no para servir a una facción, sino para destruir todo el sistema corrupto desde dentro. Era una misión suicida, pero la única que podía reconciliar su conciencia con su ambición. En la capilla privada del cardenal Benedetti, en la madrugada del día siguiente, Giuseppe rezaba ante el Santísimo Sacramento, pero su oración tenía la intensidad de una lucha interior. Las velas proyectaban sombras danzantes en su rostro mientras tomaba la decisión más importante de su vida. Giuseppe se levantaba del reclinatorio con una expresión que había cambiado completamente. Ya no era el diplomático calculador ni el revolucionario ingenuo. Era algo nuevo, algo más peligroso, un hombre que había perdido todo excepto su propósito final.
Durante los 8 años siguientes a su ruptura con Torretti, Giuseppe construyó meticulosamente su candidatura papal. Pero esta vez lo hizo solo, sin confiar plenamente en nadie. Había aprendido que en el Vaticano, incluso los aliados más leales podían convertirse en enemigos. Su estrategia era simple pero brillante: presentarse como el candidato de compromiso que todos los sectores podrían aceptar, mientras guardaba sus verdaderas intenciones en el secreto más absoluto. En diversos lugares del mundo, durante 2024, Giuseppe viajaba en secreto, reuniéndose con cardenales de diferentes continentes, tejiendo una red de apoyos para su candidatura papal. Cada encuentro era clandestino, cada conversación cuidadosamente calibrada. En cada encuentro Giuseppe adaptaba su discurso perfectamente a su interlocutor. Con los conservadores hablaba de tradición y doctrina, con los progresistas de renovación y justicia social. Era una actuación magistral que ocultaba un propósito que ninguno de ellos podría imaginar. El cónclave se extendió por 4 días y 7 votaciones. Giuseppe había previsto cada escenario, cada posible alianza y traición. Mientras sus rivales se desgastaban en luchas intestinas, él mantenía un perfil bajo, presentándose como la opción sensata cuando el agotamiento y la frustración se apoderaran del colegio cardenalicio. En la Capilla Sixtina, en abril de 2024, 117 cardenales de todo el mundo se reunían para elegir al nuevo papa. La tensión era palpable mientras las primeras votaciones no producían el resultado esperado. Giuseppe observaba desde su lugar, calculando cada movimiento como un gran maestro de ajedrez. Durante las votaciones en la Capilla Sixtina, los rostros de los cardenales mostraban tensión, se escuchaban susurros, se intercambiaban miradas significativas. Giuseppe permanecía sereno, casi zen, mientras el caos político se desarrollaba a su alrededor. Era evidente que estaba ejecutando un plan que había ensayado mentalmente cientos de veces. La fumata blanca apareció a las 6:15 de la tarde. Giuseppe había sido elegido en la 7ª votación por una mayoría aplastante que sorprendió hasta a sus más cercanos colaboradores. Lo que no sabían es que había conseguido esos votos mediante promesas que nunca pensaba cumplir. Su elección no era un triunfo democrático, sino el resultado de la manipulación más sofisticada en la historia del Vaticano. En la Plaza de San Pedro, al atardecer del 23 de abril de 2024, miles de fieles esperaban la fumata blanca que anunciaría la elección del nuevo papa. Cuando finalmente apareció el humo blanco, la multitud estalló en júbilo, pero en los balcones del Vaticano, algunos rostros mostraban preocupación más que alegría. En la Sala de las Lágrimas, Giuseppe se vestía con las ropas papales blancas por primera vez. El espejo reflejaba a un hombre que parecía haber envejecido años en pocos minutos. La responsabilidad del poder supremo estaba comenzando a pesar sobre sus hombros. Cuando Giuseppe eligió el nombre León XIV, muchos lo interpretaron como un homenaje a los papas guerreros del pasado. No se equivocaron, aunque ninguno podía imaginar contra quién estaba a punto de declarar la guerra. En ese balcón, saludando a la multitud extasiada, León XIV no veía a fieles que celebraban, sino a víctimas de un sistema que él había jurado destruir. En el balcón central de la Basílica de San Pedro, en la noche del 23 de abril, el cardenal protodiácono anunciaba al mundo: «Habemus papam». Cuando Giuseppe aparecía como León XIV, la reacción de la multitud era de euforia total. Pero había algo inquietante en su expresión. No era la alegría de quien había alcanzado su sueño, sino la determinación férrea de quien estaba a punto de comenzar una guerra. La plaza de San Pedro se llenaba de antorchas y banderas mientras la multitud celebraba. Pero en las ventanas del Vaticano se veían siluetas que observaban con evidente preocupación. Era evidente que algunos ya intuían que este papa sería diferente a todos los anteriores. En esa primera noche como papa, León XIV hizo algo que ninguno de sus predecesores había hecho jamás. Abrió la caja fuerte secreta que contenía los documentos más comprometedores en la historia del Vaticano. Documentos que revelaban conexiones con el nazismo, encubrimientos de genocidios y alianzas con dictadores que habían costado millones de vidas. Pero lo que encontró al fondo de la caja lo dejó helado de horror. En los apartamentos papales privados, en su primera noche como pontífice, León XIV se encontraba solo por primera vez desde su elección. Se acercaba a un cuadro de Caravaggio que representaba a San Pedro siendo crucificado boca abajo. Detrás del cuadro, presionaba un mecanismo secreto que revelaba una caja fuerte oculta. León XIV sacaba un expediente marcado con el sello papal más antiguo. Sus manos temblaban mientras lo abría y leía el primer documento.
Su expresión mostraba shock absoluto mientras comprendía algo que cambiaba todo lo que creía saber sobre la Iglesia y sobre sí mismo. En la parte superior del documento se leía: Proyecto Lázaro ultra secreto solo para ojos papales. Las pocas palabras que se distinguían eran suficientemente perturbadoras. Experimentos, mente humana, control, generaciones futuras. Lo que León XIV descubrió esa noche era que su propia elección papal no había sido casualidad ni siquiera el resultado de su brillante manipulación política. Era la culminación de un experimento que había comenzado 70 años atrás, y él mismo era el producto final de ese experimento. La pregunta que lo dejaría sin dormir durante las siguientes semanas era aterradora. ¿Quién era realmente Giuseppe Maria Benedetti? ¿Y qué habían hecho con él durante todos esos años para convertirlo en el papa perfecto para sus propósitos? León XIV permanecía inmóvil frente al documento, mientras el peso de la revelación transformaba por completo su expresión. Ya no era el hombre que creía ser, y el mundo estaba a punto de descubrir que su nuevo papa guardaba secretos que podrían destruir no solo a la Iglesia Católica, sino la percepción misma de la realidad. Durante esas primeras horas como pontífice, León XIV descubrió la verdad más terrible de su existencia. El proyecto Lázaro había comenzado en 1954, apenas 9 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de cardenales, aterrorizados por el avance del comunismo y la pérdida de influencia de la Iglesia, había tomado una decisión que desafiaría a Dios mismo: crear artificialmente al Papa perfecto. En los apartamentos papales privados, en la madrugada del 24 de abril de 2024, León XIV no había dormido. Los documentos del proyecto Lázaro estaban esparcidos por su escritorio como las piezas de un rompecabezas macabro. La luz de la lámpara proyectaba sombras grotescas mientras leía cada página con horror creciente. Un documento fechado en 1954 mostraba claramente: Fase Privé, selección de sujetos potenciales. La letra era elegante, pero las palabras aterradoras: control mental, modificación de personalidad, ingeniería psicológica. León XIV se levantaba bruscamente de su silla, caminando hacia la ventana que daba a los jardines del Vaticano. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que se estaba desintegrando por dentro. Los sótanos más profundos del Vaticano guardaban secretos que precedían al cristianismo mismo, pero lo que León XIV buscaba era mucho más reciente e infinitamente más personal. En el archivo clasificado como Experimenta Mentis encontró su propio expediente personal, comenzado cuando él tenía apenas 5 años de edad. En los sótanos del Archivo Secreto Vaticano, a las 4 de la mañana, León XIV, usando su acceso papal absoluto, descendía a niveles que ni siquiera la mayoría de los cardenales conocían. Sus pasos resonaban en pasillos que no habían visto luz natural en décadas. La arquitectura aquí era diferente, más antigua, más siniestra. León XIV encontraba una sala circular llena de expedientes numerados. Se dirigía directamente al archivo número 77, sujeto 77, Giuseppe Maria Benedetti. El expediente era enormemente grueso, documentando cada año de su vida con precisión clínica. Abría la primera página y leía en voz alta, con voz quebrada: sujeto seleccionado por sus características psicológicas ideales, alta inteligencia, tendencia mesiánica, capacidad de adaptación extrema y origen humilde que facilitará la manipulación emocional. La muerte de los padres de Giuseppe no había sido un accidente. Los documentos revelaban con frialdad burocrática cómo el Vaticano había orquestado el accidente de tráfico para dejar al niño en manos de su abuela, una mujer profundamente religiosa que seguiría al pie de la letra las sugerencias de los sacerdotes sobre la educación de su nieto. En Nápoles, en 1961, Giuseppe tenía 5 años y jugaba en el patio de la casa de su abuela. Un hombre elegante, vestido de civil pero con un porte clerical inconfundible, observaba desde la distancia. Era el padre Romano Castelletti, coordinador secreto del proyecto Lázaro. En el interior del pequeño apartamento, la abuela María recibía la visita del padre Castelletti. Él le entregaba un sobre con dinero y le susurraba instrucciones específicas: qué libros debía leer el niño, qué oraciones debía aprender, qué historias debía escuchar antes de dormir. Todo estaba calculado para moldear una personalidad específica. El pequeño Giuseppe observaba desde el umbral de la puerta. Había algo en su mirada infantil que sugería que, incluso a esa edad, percibía que algo no estaba bien. Durante sus años de seminario, Giuseppe fue sometido a lo que los documentos describían como condicionamiento subliminal progresivo.
Sus profesores de teología, filosofía y psicología pastoral habían sido cuidadosamente seleccionados para implantar en su mente las ideas, valores y obsesiones que el proyecto Lázaro consideraba necesarias para crear al Papa ideal. En el Seminario Menor de Nápoles, en 1973, Giuseppe, ahora de 17 años, destacaba entre sus compañeros por su brillantez y su fervor religioso. Pero lo que él no sabía es que varios de sus profesores eran agentes del proyecto Lázaro, encargados de guiar su desarrollo psicológico hacia objetivos específicos. En una clase de teología moral, el profesor presentaba casos éticos complejos. Pero detrás de cada ejemplo había una agenda oculta: enseñar a Giuseppe a racionalizar decisiones moralmente ambiguas, a justificar el mal menor cuando fuera necesario para un bien mayor. Giuseppe participaba brillantemente en los debates, sin darse cuenta de que estaba siendo moldeado como arcilla en manos de un escultor invisible. Cada persona importante en la vida de Giuseppe había sido colocada allí intencionalmente. Sus mentores espirituales, sus amigos más cercanos, incluso algunas de las mujeres que había conocido antes del sacerdocio, habían sido agentes del proyecto Lázaro. Su vida entera había sido una representación teatral, donde él era el único que no conocía el guión. En el presente, en los apartamentos papales, León XIV había regresado con más documentos. Su escritorio ahora parecía el centro de operaciones de una investigación criminal. Fotografías, cartas, informes médicos y psicológicos de toda su vida estaban organizados cronológicamente. Era la historia completa de una manipulación que duró décadas. León XIV encontraba una carpeta marcada como Relaciones interpersonales. Contenía perfiles psicológicos detallados de cada persona que había influido en su vida. Al lado de cada nombre había anotaciones clínicas, introducido para reforzar complejo mesiánico, eliminado por influencia negativa en objetivos del proyecto, sustituido por agente más efectivo. Sus manos temblaban mientras leía sobre María, una joven con la que había mantenido una relación romántica antes de entrar al seminario. La nota final decía: sujeto 77 mostró resistencia emocional. Relación terminada mediante transferencia de la mujer a París, paradero actual desconocido. El verdadero arquitecto del proyecto Lázaro había sido el cardenal Wilhelm Hoheneck, un ex oficial de las SS que se había refugiado en el Vaticano después de la guerra. Usando técnicas de control mental desarrolladas en los campos de concentración, había diseñado un programa para crear líderes religiosos absolutamente manipulables. Giuseppe era su obra maestra, pero no su único experimento. En el Palacio del Santo Oficio, Roma, en 1989, se desarrollaba una reunión secreta entre 5 cardenales ancianos, todos ya fallecidos en el presente. Presidían la mesa el cardenal Sebastián Torretti, padre del Alessandro que Giuseppe conocería años después, y el siniestro cardenal Wilhelm Hoheneck, un alemán cuyo pasado nazi había sido cuidadosamente ocultado. Los cardenales examinaban fotografías de varios jóvenes seminaristas de diferentes países. Cada foto tenía anotaciones en alemán. Hoheneck señalaba la foto de Giuseppe con evidente satisfacción. Este será nuestro triunfo final. Un papa que cree que está salvando la Iglesia, cuando en realidad está ejecutando nuestros planes perfectamente, decía Hoheneck en alemán. El testamento de Hoheneck revelaba la fase final del proyecto Lázaro. León XIV había sido programado no solo para llegar al papado, sino para implementar una serie de reformas que parecerían progresistas pero que en realidad entregarían el control absoluto de la Iglesia a una organización secreta llamada Ordo Resurrectio, la Orden de la Resurrección. En el presente, en la oficina papal, León XIV había encontrado el testamento secreto del cardenal Hoheneck, sellado para ser abierto solo por el papa que resultara del proyecto Lázaro. El documento, fechado en 1998, año de la muerte del cardenal, contenía instrucciones específicas para el pontificado de León XIV. León XIV leía las instrucciones con horror creciente. El documento detallaba exactamente las reformas que él había planeado implementar como papa: descentralización, que facilitaría el control clandestino; apertura a ideologías que debilitarían la doctrina tradicional; alianzas con organizaciones aparentemente progresistas que eran en realidad fachadas de la orden. Se daba cuenta de que incluso sus ideas más íntimas, aquellas que consideraba producto de su propia reflexión, habían sido implantadas en su mente décadas atrás. La Orden de la Resurrección había operado en las sombras durante 70 años, infiltrando gobiernos, medios de comunicación y organizaciones religiosas de todo el mundo. Su objetivo final no era el poder temporal, sino algo mucho más ambicioso: el control total de la conciencia humana mediante la manipulación de las creencias religiosas fundamentales.
En las catacumbas de San Calixto, Roma, a medianoche del 25 de abril, León XIV había seguido las pistas del testamento hasta este lugar sagrado convertido en centro de operaciones de la Orden. Usando túneles secretos que conectaban con el Vaticano, llegaba hasta una cámara subterránea donde se desarrollaba una reunión clandestina. Desde una galería oculta, León XIV observaba a 30 hombres y mujeres vestidos con túnicas negras. En el centro de la sala había un altar donde se exhibía el símbolo de la Orden, una cruz invertida atravesada por una serpiente. El ritual que presenciaba era una mezcla blasfema de cristianismo y ocultismo. El líder de la ceremonia, cuyo rostro permanecía oculto bajo una capucha, hablaba sobre la inminente coronación de nuestro instrumento perfecto y el comienzo de la nueva era. En ese momento de terrible claridad, León XIV comprendió que cada decisión importante de su vida había sido manipulada, cada paso calculado por otros, cada pensamiento aparentemente propio había sido implantado por los verdaderos arquitectos de su destino. No era Giuseppe Maria Benedetti, era el sujeto 77 del proyecto Lázaro, una marioneta tan perfectamente construida que había llegado a creer en su propia autonomía. En los apartamentos papales, al amanecer del 25 de abril, León XIV regresaba destrozado de su incursión nocturna. Se colocaba frente al espejo de su dormitorio y por primera vez en su vida no reconocía al hombre que lo observaba desde el reflejo. Su reflejo se fragmentaba en los pedazos de vidrio mientras golpeaba el espejo con sus puños. Cada fragmento mostraba una etapa diferente de su vida. El niño huérfano, el seminarista brillante, el diplomático astuto, el cardenal ambicioso, todas máscaras de la misma mentira fundamental. Sus nudillos sangraban, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía de descubrir que su identidad entera era una fabricación. Enfrentado a la revelación más terrible de su existencia, León XIV tenía 3 opciones, todas igualmente devastadoras: suicidarse y llevar los secretos a la tumba, huir del Vaticano y exponer públicamente la conspiración, o quedarse y encontrar alguna manera de subvertir el plan que había consumido su vida entera. La elección que hiciera no solo determinaría su destino, sino el de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. En la Capilla Sixtina, solo con los frescos de Miguel Ángel, León XIV se arrodillaba ante el altar en una oración que era más bien un grito de desesperación. Sobre él, el juicio final del Gran Maestro parecía cobrar vida, con Cristo juez observando implacablemente su crisis existencial. La figura solitaria de León XIV se empequeñecía bajo la magnificencia de la capilla. El contraste era devastador. El hombre más poderoso del mundo católico reducido a un peón en un juego que apenas comenzaba a comprender. Sus labios se movían en una oración silenciosa, pero sus ojos reflejaban una determinación que no había mostrado nunca antes. Algo estaba cambiando en su interior. Si había algo que 70 años de manipulación no habían podido erradicar de la personalidad de Giuseppe, era su núcleo de rebeldía, heredado de aquellos primeros años en los barrios pobres de Nápoles. Ese núcleo, dormido pero nunca destruido, despertó con una furia que ni sus creadores habían previsto. Si lo habían convertido en su instrumento perfecto, él usaría esa perfección para destruirlos. En la biblioteca papal privada el 26 de abril, León XIV había pasado 2 días sin dormir, estudiando cada documento, cada nombre, cada conexión de la red que lo había creado. Su escritorio parecía un centro de operaciones militares, mapas del Vaticano, organigramas de la Orden, listas de colaboradores y víctimas. León XIV redactaba una lista de acciones inmediatas. Cada punto estaba escrito con la precisión de un estratega militar: identificar a todos los miembros actuales de la Orden, localizar archivos de otros sujetos del proyecto, neutralizar canales de comunicación, proteger evidencias. Hacía una llamada cifrada usando un teléfono satelital especial. Su voz era fría, calculadora. Necesito que rastrees discretamente a todos los cardenales creados en los últimos 30 años. Busca patrones en sus biografías. Durante su discurso, León XIV introdujo sutilmente frases codificadas y referencias que solo los iniciados en la Orden de la Resurrección podrían reconocer. Observó cuidadosamente cada reacción, cada gesto, cada intercambio de miradas entre los cardenales presentes. Los resultados fueron más aterradores de lo que había imaginado. En el aula Pablo VI Vaticano, el 28 de abril, León XIV había convocado a una audiencia especial con los cardenales más influyentes de la curia. Oficialmente era para presentar su visión pastoral. En realidad era una trampa para identificar a los miembros de la orden entre los purpurados.
Las reacciones de los cardenales fueron reveladoras. Algunos mostraban evidente reconocimiento cuando León XIV mencionaba la nueva era de resurrección espiritual y la necesaria muerte del viejo orden. Sus microexpresiones los delataban como miembros de la conspiración. León XIV tomaba nota mental de cada cara, cada reacción. Su expresión permanecía serena, papal. Pero sus ojos habían adquirido la frialdad de un cazador que había identificado a sus presas. El encuentro con Torretti era crucial. León XIV necesitaba confirmar hasta dónde llegaba la traición de quien había sido como un padre para él y al mismo tiempo dar el primer golpe en su guerra contra la orden. Lo que Torretti no sabía es que cada palabra de su conversación estaba siendo grabada por un sistema que León XIV había instalado secretamente. En la oficina del secretario de Estado, el 29 de abril, León XIV se reunía con el cardenal Alessandro Torretti, su antiguo mentor, sabiendo ahora que tanto Alessandro como su padre fallecido habían sido piezas clave del proyecto Lázaro. La conversación parecía cordial en la superficie, pero había una tensión subterránea evidente. León XIV hacía preguntas aparentemente inocentes sobre las reformas que planeaba implementar. Torretti respondía con entusiasmo, sin darse cuenta de que estaba confirmando su participación en el complot. Santidad, las reformas que propone son exactamente lo que la Iglesia necesita. Especialmente la descentralización de ciertas decisiones permitirá una gestión más eficiente, decía Torretti. León XIV asentía, pero sus ojos reflejaban una frialdad que Torretti no había visto nunca antes. Los documentos finales revelaron que Giuseppe no había sido el único sujeto del proyecto. Durante 70 años, la Orden de la Resurrección había infiltrado y manipulado líderes religiosos de todas las confesiones, imanes musulmanes, rabinos judíos, patriarcas ortodoxos, líderes budistas y hinduistas. El objetivo era crear una religión mundial unificada bajo el control secreto de la Orden. En el archivo personal de León XIV, en la madrugada del 30 de abril, había completado su investigación y el panorama completo del proyecto Lázaro se revelaba en toda su monstruosidad. No era solo sobre crear un papa manipulable, era parte de un plan para controlar todas las religiones principales del mundo. Sobre el escritorio se extendía un mapa mundial con fotografías de líderes religiosos de diferentes confesiones. Líneas rojas conectaban a cada uno con expedientes del proyecto Lázaro. La escala de la manipulación era global, abarcando décadas de infiltración sistemática. León XIV contemplaba el mapa con expresión de horror absoluto. Se daba cuenta de que no estaba enfrentando solo una conspiración católica, sino un plan para controlar la fe de toda la humanidad. León XIV enfrentaba el dilema más terrible en la historia del cristianismo. Exponer la verdad destruiría la fe de 1.300 millones de católicos y causaría un daño incalculable a todas las religiones. Pero permanecer en silencio significaría convertirse en cómplice de la manipulación más grande jamás perpetrada contra la humanidad. No había respuestas correctas, solo grados diferentes de tragedia. En los jardines del Vaticano, al amanecer del 1 de mayo, León XIV caminaba solo entre los rosales, cargando el peso de un conocimiento que podría destruir no solo a la Iglesia Católica, sino la fe religiosa en general. Las campanas de San Pedro repicaban llamando a la oración matutina, ajenas a la crisis que consumía a su pastor supremo. Se detenía ante una estatua de San Pedro, el primer papa, crucificado boca abajo. La ironía no se le escapaba. Él también se sentía crucificado, pero por la verdad en lugar de por la mentira. Sus labios se movían en una oración que nadie más podía escuchar. Dios mío, si realmente existes, ayúdame a encontrar una tercera opción. La reunión en las catacumbas fue como un encuentro de supervivientes de guerra. Cada uno de los presentes había descubierto por diferentes medios que su vida había sido manipulada por el proyecto Lázaro. Juntos formaban la única resistencia posible contra una conspiración que había operado impunemente durante 7 décadas. En las catacumbas de San Sebastián el 2 de mayo a medianoche, León XIV había convocado en secreto a 3 personas que, según sus investigaciones, fueron también víctimas del proyecto Lázaro, pero lograron escapar de su control. Un excardenal que fingió su muerte, una monja que había sido programada para ser superiora general, y un laico que había sido destinado a liderar una organización católica internacional. La luz de las velas iluminaba 4 rostros marcados por el dolor del engaño y la determinación de la venganza. El excardenal, conocido como Hermano Antonio, revelaba que llevaba 20 años documentando en secreto las actividades de la orden. Santidad, somos los únicos que conocemos la verdad completa. Si no actuamos nosotros, nadie lo hará, decía el hermano Antonio. El plan que concibieron esa noche era tan audaz como desesperado.
Usarían la posición suprema de León XIV para infiltrar a la orden, identificar a todos sus miembros en posiciones de poder, y luego neutralizarlos uno por uno mediante transferencias, jubilaciones forzadas y, cuando fuera necesario, exposición pública de sus crímenes. Era una operación que tomaría años y que podría costarles la vida. En la biblioteca secreta en las catacumbas, esa misma noche, los 4 conspirador víctimas diseñaban un plan que parecía imposible: desmantelar la Orden de la Resurrección desde dentro, sin destruir las instituciones religiosas que millones de personas necesitaban para dar sentido a su existencia. Sobre una mesa de piedra antigua extendían documentos robados de los archivos de la Orden. Cada nombre marcado representaba un objetivo que debía ser neutralizado. La lista incluía cardenales, obispos, superiores religiosos, líderes laicos y funcionarios gubernamentales en docenas de países. La hermana Teresa, la exmonja, señalaba la fotografía de un cardenal particularmente poderoso. Este controla las finanzas vaticanas. Si lo neutralizamos, cortaremos el financiamiento de toda la operación. En esos 10 días Giuseppe Maria Benedetti había muerto y había nacido alguien completamente nuevo. Ya no era el sujeto 77 del proyecto Lázaro ni el papa programado para servir a fuerzas ocultas. Era León XIV, el papa que había elegido conscientemente su propio destino, por primera vez en su vida. La transformación era tan profunda que hasta su lenguaje corporal había cambiado. En los apartamentos papales, al amanecer del 3 de mayo, León XIV se preparaba para su primera audiencia pública como papa, sabiendo que cada palabra que pronunciara sería analizada por los miembros de la orden buscando señales de que sus planes avanzaban según lo previsto. Pero el hombre que se vestía con las ropas papales ya no era el mismo que fue elegido 10 días atrás. Se contemplaba en el espejo reparado de su dormitorio. El hombre que lo miraba desde el reflejo tenía la misma cara, pero algo fundamental había cambiado en su expresión. Ya no había dudas, ni vulnerabilidad, solo una determinación férrea que asustaba incluso a quienes lo conocían mejor. Se colocaba el anillo papal, pero esta vez el gesto tenía un significado completamente diferente. No era la sumisión a un plan ajeno, sino la declaración de guerra más silenciosa y mortal en la historia del Vaticano. Durante su homilía, León XIV pronunció palabras que para los fieles sonaban como una hermosa reflexión espiritual, pero que para los miembros de la orden constituían una declaración de guerra total. Habló de limpiar el templo de los mercaderes, de resucitar la verdad sepultada y de liberar a los cautivos de mentiras ancestrales. Cada frase era una amenaza velada. En el aula Pablo VI, en la audiencia general del 3 de mayo, 10.000 fieles llenaban el auditorio papal mientras León XIV pronunciaba su primera gran homilía como pontífice. Oficialmente hablaba sobre la renovación espiritual de la Iglesia. En realidad estaba declarando la guerra a la Orden de la Resurrección usando un código que solo los iniciados podían comprender. Las reacciones de varios cardenales presentes fueron reveladoras. Algunos mostraban evidente preocupación, otros intercambiaban miradas de alarma. Se daban cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en el Papa que creían controlar. León XIV concluía su discurso con una frase aparentemente inocente que helaba la sangre de los conspiradores: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todas las cadenas visibles e invisibles». Esa noche, León XIV contactó con periodistas de investigación en 12 países diferentes, entregándoles pistas cuidadosamente seleccionadas sobre actividades sospechosas de ciertos líderes religiosos. No era la revelación completa del proyecto Lázaro. Eso habría causado un caos incontrolable, sino el primer movimiento de una partida de ajedrez que tomaría años completar. En la Torre de San Juan, la más alta del Vaticano, al atardecer del 3 de mayo, León XIV contemplaba Roma desde la ventana más alta de su reino espiritual. En sus manos tenía un teléfono satelital encriptado con el que estaba a punto de hacer la llamada que cambiaría todo. Su silueta se recortaba contra el cielo romano teñido de rojo por el atardecer. Era la imagen de un hombre que había tomado las riendas de su propio destino por primera vez en su vida. «Soy León XIV. Tengo información que cambiará el mundo, pero debe ser manejada con extremo cuidado», decía al teléfono. Mientras hablaba, el Vaticano se extendía bajo él. Las cúpulas doradas brillaban en la luz del atardecer, ajenas a la revolución silenciosa que acababa de comenzar en sus entrañas. Lo que el mundo no sabía es que esa noche había comenzado la guerra más secreta y definitiva en la historia de la humanidad. Una guerra entre quienes habían tratado de controlar la fe humana durante décadas y un hombre que había decidido que la verdad, por terrible que fuera, era preferible a la más hermosa de las mentiras. Roma entera se extendía bajo el cielo estrellado.
En algún lugar de esa ciudad milenaria, fuerzas que habían operado en secreto durante 70 años estaban a punto de descubrir que su instrumento perfecto se había convertido en su enemigo más peligroso. León XIV colgaba el teléfono y se persignaba lentamente. Pero no era la bendición ritual de un papa, era el gesto de un soldado que se preparaba para la batalla final de su vida. La historia de León XIV apenas había comenzado. El hombre que había sido creado para ser el último papa de la Iglesia tradicional se había convertido en el primero de una nueva era, una era donde la verdad, por dolorosa que fuera, prevalecería sobre las mentiras más elaboradas.